La caricatura es una imagen que carga o exagera los rasgos de algún personaje o hecho, y sirve para expresar un hecho por medio del humor, hacer mofa de algo que sucedió. La caricatura política presenta y distorsiona la realidad dándole un toque humorístico. Por su lado, se basa principalmente en la sátira y mofa ante los personajes políticos que ocupan el espacio público, en la que se puede construir la opinión pública. Los cartonistas escogen y montan lo que formará la imagen periodística, una realidad que ellos ofrecen, su imagen del presente o del pasado, y gracias a ello los ciudadanos comunes obtienen conocimiento de lo social y de lo político. No es una tarea fácil el hecho de transmitir un concepto, con un discurso ideológico y una carga de humor en él, siempre combinando el ingenio y el conocimiento, pero sin perder la calidad artística. Tomando en cuenta que debe de ser capaz de comunicar un mensaje que pueda ser interpretado y comprendido fácilmente por casi cualquier lector, ya que su lectura requiere mínimo conocimiento de la situación política a la cual se hace referencia. El humor político, la caricatura, casi siempre cuestiona el poder, porque su público es la gente que tiene un deseo de burla o cuestionamiento hacia los poderosos. También fue usada para infundir las ideas propias del autor en la mente de los lectores, con el fin de modificar sus criterios o pensamientos respecto a un determinado tema. Una de las utilidades de la caricatura política durante finales del siglo XIX fue fungir como un espejo social, al menos hasta cierto grado, mostrando el sufrimiento de la sociedad, desde el campesino más bajo hasta el líder más engreído. La caricatura política jugó un papel primordial en los cambios de rumbo político de México, con la iniciativa del litógrafo italiano Claudio Linati, quien abrió el primer taller de litografía en México en el año de 1826. En ese año apareció lo que se considera la primera caricatura política en México, pero Linati fue acusado junto con sus cómplices de ser extranjeros entrometidos. Existieron también diferentes periódicos en la época de la Revolución, tanto durante como después del conflicto, los cuales presentaban la caricatura política, al ser la prensa el soporte de esta misma. Inicialmente se usaban volantes, luego surgió la Gaceta de México, un periódico mensual, el cual se convertiría en El Mercurio de México. El cartón político, por su lado, tiene evolución propia. Se divide en dos partes. La primera es la evolución iconográfica, que viene de los caricaturistas. La segunda es la adaptación a la necesidad de los lectores y el contexto social. Entre algunos de los más claros ejemplos de caricaturas entre dos facciones políticas se encuentran las de Madero y Díaz, las cuales aparecían periódicamente atacando constantemente al bando contrario, la caricatura revolucionaria y la contrarrevolucionaria. Son las caricaturas de esta época las que muestran mayor calidad y originalidad, tanto en contenido como en humor. Se resaltaban numerosos elementos comunes, tales como la permanencia en el poder por parte de Porfirio Díaz y el deseo de poder de Madero. Durante las tres últimas décadas del siglo XIX, los caricaturistas lograron apropiarse de símbolos para referirse a Porfirio Díaz en su gobierno. La sociedad lo encasillaba como un sujeto calculador y astuto, que sacaba provecho de la situación, muy a pesar de las burlas más coloquiales hacia su persona. Entre los más destacados caricaturistas tenemos a Santiago Hernández, Jesús Alamilla, José María Villasana y Daniel Cabrera, quienes lucharon abiertamente en contra de Porfirio Díaz. La influencia de este medio de expresión tuvo tanto alcance que se convirtió en un factor decisivo en la caída de los dos regímenes, tanto el de Díaz como el de Madero, mostrándonos así la capacidad que tiene el arte popular de cambiar la mente e influir contundentemente a aquello que refleja. Es común encontrar en la caricatura política elementos tales como la desesperación del pueblo, las guerras entre el proletariado y las altas clases sociales. Con las publicaciones almacenadas de los periódicos de la época, como el Universal, se contribuyó en buena medida a crear un registro factible y exacto de los acontecimientos y motivaciones detrás de los movimientos en todas las áreas que se dieron durante, antes y después del Porfiriato.
Sobre todo, hicieron algo incluso más importante y trascendente aún: crearon un registro de los hechos y opiniones de las facciones envueltas en los conflictos sociales y políticos, creando así un resumen de las idiosincrasias existentes a lo largo del conflicto. Aquí claramente dejó huella nuestra estimada caricatura política. Los lectores habituales eran las clases medias y altas, y los propios periodistas, políticos, comerciantes, maestros, intelectuales y estudiantes adinerados, pues los periódicos eran artículos de lujo, por el problema mismo del analfabetismo. En conclusión, dentro del ámbito periodístico de la época, la caricatura política tuvo, sin lugar a dudas, un lugar dentro del rol que jugaron los mismos medios de impresión en la formación de la opinión pública de la sociedad de la época en cuestión. Ya sea quien haya leído los numerosos artículos que narraban los acontecimientos, o simplemente aquellos que a lo mucho solo podían apreciar las burlas y referencias que veían en las caricaturas impresas. Pero a fin de cuentas, tal y como dice la frase, una imagen vale más que 1000 palabras, y no cabe duda que la estimada caricatura política mexicana es vivo reflejo de esto.